Hola estudiantes, en la clase de hoy vamos a trabajar una teoría psicológica contemporánea, una corriente psicológica sumamente importante, sumamente valiosa, sí, para el campo de la psicología. Es la teoría existencialista de Viktor Frankl y bueno, vamos a ver algunos conceptos fundamentales de esa teoría. Nosotros nos vamos a basar para esta clase, nos vamos a basar en el material bibliográfico que se denomina las conferencias radiofónicas, la psicoterapia al alcance de todos. Bien, estas conferencias radiofónicas, bueno, en realidad el material bibliográfico que nosotros vamos a leer es la transcripción de estas conferencias que dio Viktor Frankl entre 1951 y 1955, ¿sí? Hemos escogido este material bibliográfico porque al ser conferencias radiofónicas que el autor las vio y estuvieron dirigidas para la población en general, nos pareció que eran muy didácticas en relación a la claridad de sus conceptos, ¿sí? Así que bueno, contamos con este material que es muy interesante, ¿sí? Nosotros en esta cátedra vamos a leer de esas conferencias dos capítulos, ¿bien? Uno que se llama Introducción, el hombre en busca de sentido, y el otro, el psicoanálisis y la psicología individual. Esos son como las dos partes de esas conferencias radiofónicas o de esa transcripción de las conferencias radiofónicas que nosotros vamos a leer en esta materia, en esta asignatura. Bueno, vuelvo a recordar que estas conferencias datan del año 1951, entre 1951 y 1955. Vamos a decir que Viktor Frankl nace en 1905 y fallece en 1997, que fue un psicólogo, médico, psiquiatra austríaco. Nace, desarrolla toda su carrera clínica en Viena y también fallece en Viena. Bueno, el dato biográfico de Viktor Frankl, tal vez más interesante y más conmovedor y que también nos ayuda a reflexionar y a entender, a dar contexto a toda su teoría y a toda su práctica clínica, es el hecho de que Viktor Frankl, siendo judío, atravesó las penurias y las adversidades de estar encerrado en un campo de concentración. Bueno, en realidad en diferentes campos de concentración. Digamos, él estuvo en campos de concentración entre el año 1942 y 1945 con su familia. Bien, sobrevive a esos campos de concentración. Podríamos, bueno, o sea, él es un sobreviviente del Holocausto, lo fue, porque bueno, ya falleció. Pero esa experiencia de vida marcó muchísimo su postura ante la vida y marcó muchísimo sus conceptos, la elaboración de su teoría. Bien, eso me parece que es importante que lo pensemos porque, bueno, siempre que leemos diferentes autores en psicología, muchas veces no los contextualizamos desde el punto de vista histórico y cultural. Y yo creo que es fundamental cuando nosotros abordamos una teoría, cuando abordamos un autor, una autora, entender cuál fue su contexto histórico, cultural, cuál fue su experiencia vital, porque obviamente que eso va a marcar, influenciar y casi a veces determinar sus conceptualizaciones teóricas. Bien, nosotros a Viktor Frankl lo vamos a comparar o lo vamos a articular con otros dos grandes autores psicoanalistas, con Sigmund Freud y con Alfred Adler, y bueno, y ahí vamos a entender, yo creo, con sus experiencias de vida, vamos a entender las diferencias con estos dos autores. Bien, la obra más importante y más conocida mundialmente de Viktor Frankl es El hombre en busca de sentido. Bien, nosotros no vamos a trabajar esa obra específicamente, pero vamos a trabajar estas conferencias que Viktor Frankl dio en la radio, que son conferencias que recuperan todos los conceptos de su obra. Pero bueno, teníamos que mencionar este texto y este libro tan importante escrito por Viktor Frankl en 1946 que se llama El hombre en busca de sentido. Si nos fijamos, en 1946 él escribe este libro, lo publica
y él estuvo encerrado en los campos de concentración entre 1942 y 1945, por lo tanto, esta obra es inmediata, es posterior a su experiencia del Holocausto. Obviamente que esta obra de alguna manera recoge todas sus experiencias, recoge sus reflexiones y recoge su vivencia emocional. Bien, es una obra muy importante que obviamente yo sugiero leerla. Bien, es una obra que de alguna manera representa toda su teoría. Bien, es muy filosófica, pero también de alguna manera él presenta sus conceptos psicológicos. Bueno, ahora que menciono esto, es importante mencionar que las influencias teóricas de Viktor Frankl son influencias que provienen de la filosofía existencialista, bien, y también otra fuente de influencias es el psicoanálisis, la medicina, la neurología. Entonces a mí me gusta, cuando trabajamos Viktor Frankl, a mí me gusta marcar esta doble influencia en su obra. Por un lado, la filosofía existencialista y por otro lado, tal vez las ciencias más positivistas, que son la medicina, la neurología, la psiquiatría, porque él era médico psiquiatra recibido en la Universidad de Viena, y también ahora, obviamente, la obra de Sigmund Freud. El fundador del psicoanálisis. Pero ¿qué es lo interesante aquí de Viktor Frankl? Y también lo vamos a ver en autores como Alfred Adler, Carl Jung. Todos estos autores que son contemporáneos y que se forman en el psicoanálisis freudiano, en un primer momento se forman y comparten algunos conceptos, pero después de alguna manera se van distanciando de estos conceptos y van proponiendo su propio marco teórico. Viktor Frankl es muy crítico con el psicoanálisis, y plantea una teoría totalmente alternativa al psicoanálisis. Eso es importante mencionarlo porque a veces cuando hablamos de psicoanálisis vienés, pensamos que nos estamos refiriendo solamente a la obra de Sigmund Freud y bueno, no. Hay muchos otros autores que podríamos llamar post-freudianos o psicoanalistas heterodoxos que plantean conceptos totalmente diferentes a los de Freud. Estos conceptos diferentes son los que vamos a trabajar hoy en esta clase. Bien, vamos a empezar con este desarrollo conceptual. Bueno, vamos a empezar con la primera conferencia, con la introducción de El hombre en busca de sentido. Bueno, fundamentalmente, Viktor Frankl concibe al hombre como un ser que en último término tiene la potencialidad y la capacidad de construir un sentido a su vida. Bien, el ser humano, la persona, tiene esta capacidad, es la capacidad de sentido, bien, de encontrar o de construir. Tal vez la expresión más correcta sería construir, porque no es que la persona encuentra fortuitamente este sentido, sino que es una construcción de la conciencia. Bien, entonces el ser humano para Viktor Frankl tiene esta capacidad y tiene esta potencialidad de encontrar un sentido a su vida. Bien, una búsqueda de sentido. Sin embargo, no siempre lo logra, sin embargo, no siempre persigue, no siempre se aboca a la construcción de esta búsqueda de sentido. Entonces, Viktor Frankl nos pregunta, ¿qué es lo que busca el ser humano? ¿Busca ser feliz? Bien, sí, seguramente busca ser feliz, pero dice Viktor Frankl que el ser humano debe buscar un motivo para ser feliz, no ser feliz. Bien, ser feliz sería la última instancia existencial, pero Viktor Frankl considera que la persona debe buscar, debe construir este motivo para ser feliz. Bien, y en cuanto encuentra este motivo para ser feliz, en cuanto puede construir este motivo, este objetivo, este proyecto para ser feliz, en esa construcción y en esa conquista del sentido es ahí donde encuentra la felicidad. ¿Sí? Vuelvo a repetir porque es la base de la psicología existencial. La persona, el ser humano, está dotado de esta capacidad y de esta potencialidad de sentido. Bien, entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el sentido? ¿Ser feliz? Viktor Frankl nos dice, no es ser feliz. El hombre debe construir, buscar, proyectar un motivo que le otorgue esa felicidad. Y esa felicidad vendrá después de la consecución del logro de este sentido y de esta meta. En esto,
Se basa en una expresión de Kant, del filósofo Kant, que nos decía, la felicidad es la consecuencia del cumplimiento de la obligación. La felicidad es la consecuencia del cumplimiento de la obligación. Bueno, dicho en otros términos, podríamos decir que la felicidad es la conquista de ese objetivo. Bien, que la felicidad tiene que ver con el logro de un proyecto, con el logro de un objetivo. Bien, o sea, para Víctor Frank la felicidad no debe orientarse a la búsqueda de la felicidad en sí mismo, sino que debe orientarse a la construcción de un sentido, de un motivo para vivir, y a través de la construcción de ese motivo es donde vamos a encontrar la felicidad. A lo largo de toda esta conferencia que nosotros estamos analizando, ustedes van a observar cómo Víctor Frank juega con este análisis y juega con esta terminología de placer, sentido, felicidad, y va distinguiendo qué es el sentido, qué es el placer y qué es la felicidad. Bueno, vamos a trabajar un poco esos conceptos. Entonces nos dice Víctor Frank que la falta de un motivo, de una meta, de un objetivo, ¿sí? En la vida, lo que produce es un vacío existencial, ¿sí? Que es esta expresión tan conocida que la ha de alguna manera tomado el sentido común, ¿no? Muchas veces escuchamos esta cuestión de que, uy, me siento vacío, no tengo un sentido, siento vacío existencial. Bueno, esto proviene de la psicología de Víctor Frank. Entonces justamente él dice que el vacío existencial tiene que ver con esta falta de sentido, con la falta de un motivo que la persona pueda construir. Este es el vacío existencial. Y aquí nos habla un poquito más de que este vacío existencial representa para él, fíjense acá empezamos con las diferencias con Freud, representa para él lo que para Freud representa la neurosis. Bien, si quieren recordamos qué es la neurosis para Freud. La neurosis para Freud es el síntoma, resultado de un conflicto psíquico, que generalmente ese conflicto psíquico proviene de la represión de las mociones sexuales, de las pulsiones sexuales. Bueno, con esta idea discute mucho Víctor Frank, ¿sí? También discuten con esta idea Adler, Jung, con la idea de que el origen de la neurosis se encuentra en la represión de la sexualidad infantil. Bien, estos autores van más allá. De alguna manera critican como pansexualismo, lo llaman algunos autores en Freud, de leer todo el sufrimiento humano de la mano de la represión de las pulsiones sexuales. Estos autores abren otro abanico de alternativas para poder comprender y para poder analizar el sufrimiento humano. Bien, entonces justamente Víctor Frank nos dice que la neurosis, bien, es la búsqueda vacía de la felicidad. Fíjense qué frase tan importante. La neurosis es la búsqueda vacía de la felicidad. Es un interés forzado hacia la felicidad, hacia el placer mismo. ¿Por qué nos habla de una búsqueda vacía de la felicidad? Claro, porque es una búsqueda de la felicidad, una búsqueda del placer, pero sin un contenido, sin un motivo, sin una meta, sin un proyecto. Es una búsqueda vacía de la felicidad, del placer. Y nos dice justamente que esto es la neurosis. Bien, la neurosis tiene que ver con esta búsqueda vacía de la felicidad. Víctor Frank nos va a decir más adelante que la cultura la cultura de posguerra, ¿no? Pasado la década del 40, justamente provee en el consumismo este encuentro ficticio con la felicidad. Fíjense si Víctor Frank escribiera en nuestra época, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, que el confort, que el consumo no tienen nada que ver con la felicidad. Justamente son objetos materiales que de alguna manera llenan o otorgan una sensación de placer, una sensación de felicidad, pero que no tiene nada que ver con la felicidad, porque es una búsqueda vacía de felicidad. No hay construcción de un motivo, no hay construcción de sentido, no hay construcción de placer. Perdón, no hay construcción de proyecto. Bueno, hablando del placer, por eso se me vino a la idea la expresión placer. En la conferencia ustedes van a ver cómo Víctor Frank nos habla de dos tipos de deseo. Bien, nos habla del deseo de sentido y nos habla del deseo de placer. Justamente son dos opuestos.
Bien, dos extremos. El deseo de sentido es aquello que para Víctor Frank otorga felicidad, es aquella construcción positiva de un proyecto, de un motivo, de un sentido. Ese es el deseo de sentido que nos dice, esto es inherente al ser humano mismo. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad y esta potencialidad de encontrar y de construir un sentido. Por eso todos tenemos este deseo de sentido. Cuando este deseo de sentido se ve limitado, ¿sí? Se ve de alguna manera obstaculizado o se ve distorsionado, surge el deseo de placer. Bien, entonces, bueno, vamos a estos conceptos a ver qué es lo que nos dice. En la conferencia van a encontrar que nos dice que el deseo de sentido, el ser humano, la persona busca realizarlo, ¿sí? En el encuentro con un sentido de vida o en el encuentro con otro ser humano. Bien, y nos habla entonces que la realización de sentido, la realización del deseo de sentido va de la mano del encuentro con la otredad. ¿Se entiende? Del encuentro con las y los otros. Bien, por eso Víctor Frank nos habla mucho de este sentido de comunidad. Recordemos que la teoría de Víctor Frank surge de la vivencia del holocausto, de la guerra, de la destrucción humana. Entonces es la verdad que una visión muy esperanzadora la que él nos aporta cuando nos dice que el deseo de sentido se va a sentir realizado en el encuentro con el otro, obviamente con un encuentro respetuoso, amoroso, saludable con el otro. Sin embargo, nos va a decir que en el neurótico, en la persona neurótica, se da una búsqueda desviada, no de sentido, sino de placer y de felicidad. Fíjense qué interesante, lo vuelvo a decir. En el neurótico, en la persona neurótica, se da una búsqueda desviada, se desvía esta búsqueda. En lugar de que la búsqueda sea una búsqueda de sentido, la búsqueda va a ser una búsqueda de placer, de obtener un placer de forma inmediata. ¿Cómo? Bueno, a través del confort, a través de bienes de consumo, a través tal vez del consumo de alguna sustancia. ¿Se entiende? La búsqueda de placer y no la búsqueda de felicidad y de sentido. Entonces nos habla de ese otro extremo que yo les planteaba hoy, que es el deseo de placer. Dice, en lugar que el placer derive del encuentro con un otro o de un sentido realizado, se convierte en el objetivo de una intención forzada. Bien, vuelvo a repetir. El deseo de placer es, en lugar que el placer derive del encuentro con otro o del sentido realizado, se convierte en el objetivo de una intención forzada. O sea, de deseo de placer hay una intención forzada de encontrar ese placer. Y nos dice, más se preocupa la persona, más pierde, ¿sí? En esta hiperreflexión sobre el placer. O sea, más nos preocupamos por la búsqueda vacía de placer, más vamos a perder la oportunidad de construir un sentido que nos otorgue felicidad. Y esa es la neurosis para Víctor Frank, esta búsqueda desviada del placer en lugar de la búsqueda de la felicidad a través de la consecución de un sentido. ¿Se entiende? Esto es la neurosis para Víctor Frank, una búsqueda neurótica, una búsqueda desviada de placer, una búsqueda forzada de placer, cuando en realidad el ser humano está inherentemente capacitado a encontrar la felicidad a través de la realización de un sentido. Bien, fíjense qué interesante, qué existencial, pero también qué cultural y qué social lo que nos plantea, porque de alguna manera hace una crítica a la sociedad contemporánea. Avanzando en la conferencia que nosotros estamos leyendo, van a encontrar ya algunas críticas de Víctor Frank a el psicoanálisis freudiano. ¿Cuál es la crítica que hace el psicoanálisis freudiano? Bueno, son bastantes, pero vamos a leer algunas. La crítica que hace el psicoanálisis freudiano tiene que ver con dice que la persona a través del psicoanálisis se orienta a una hiperreflexión sobre sí mismo, a una hiperconcentración sobre sí mismo, sobre sus conflictos, sobre su propia historia.
y considera su valor máximo, el psicoanálisis, en la realización del sí mismo, ¿sí? Solo estará en condiciones de realizarse, nos dice Viktor Frankl, a través de la realización de un sentido. Bien, a ver, aquí tenemos que reflexionar un poco acerca de esta crítica, ¿no? Porque de alguna manera en Argentina estamos formados en el psicoanálisis freudiano y todos estamos formados y todos apoyamos esta idea de la reflexión acerca de la historia personal y que en esa reflexión, en esa búsqueda de la historia personal y la búsqueda de la resolución de conflictos de nuestra propia historia personal, vamos a, de alguna manera, encontrar una perspectiva saludable, ¿sí? en los pacientes. Y aquí Viktor Frankl critica esta postura del psicoanálisis. Pero tenemos que, como les decía yo, reflexionar. ¿Y por qué la critica? Porque Viktor Frankl considera fundamental la búsqueda de un sentido. Y la búsqueda de un sentido o la construcción de un sentido tiene que ver con el vínculo de la persona con él y las otras, ¿sí? O sea, la consecución del sentido tiene mucho que ver con un sentido de comunidad. Bien, entonces por eso critica el psicoanálisis, porque de alguna manera considera que el psicoanálisis es muy individualista, bien, porque se orienta a la hiperreflexión y no a el vínculo con el otro. Bien, nos dice que cuando el deseo, vuelvo a repetir algunos conceptos, ¿sí? Cuando el deseo de sentido está frustrado, cuando el deseo de sentido está frustrado, recordemos, el deseo de sentido es aquello inherente al ser humano, cuando el deseo de sentido se encuentra frustrado, el ser humano se orienta a la búsqueda o al principio de placer. Y este principio de placer, él lo llama la motivación neurótica. ¿Bien? ¿Qué es entonces la neurosis? ¿Qué es la motivación neurótica para Viktor Frankl? Otra vez, es esta búsqueda y esta orientación en base al principio del placer. Bien, que también Freud habla del principio del placer, pero es otro principio del placer. Bien, él hace Freud hace, todo otro desarrollo teórico acerca del principio del placer y acerca de alguna manera el más allá del principio del placer, pero aquí Viktor Frankl toma este concepto de principio de placer, pero a ver, para que quede claro, este concepto de principio de placer tiene más que ver en Viktor Frankl con este deseo de placer, con esta búsqueda desviada y neurótica por el placer, sin entender que la felicidad es el logro de la construcción de un sentido, de un objetivo. Fíjense que sigue de alguna manera criticando a Sigmund Freud. Bien, ¿por qué lo critica Sigmund Freud? Porque prácticamente ellos fueron contemporáneos, ellos intercambiaron correspondencia y porque no hay que desconocer que Sigmund Freud es el creador del psicoanálisis. Entonces, obviamente que todos estos autores, que podríamos decir psicoanalistas disidentes a Sigmund Freud, siempre plantean sus marcos teóricos en referencia al psicoanálisis, ¿bien? Y explican y proponen sus críticas al psicoanálisis, ¿bien? Porque el psicoanálisis de alguna manera el psicoanálisis freudiano es el fundamento del psicoanálisis, ¿bien? Entonces, fíjense qué interesante, que es algo con lo cual yo estoy muy de acuerdo y creo que es algo que actualmente ya se está hablando mucho, que tiene que ver con esto de lo epocal, ¿no? Como la teoría, y él nos dice, fíjense que siendo prácticamente contemporáneo de Freud, nos dice que la teoría psicoanalítica freudiana estuvo basada en la represión sexual, ¿sí? Sobre todo finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el ambiente austríaco, ¿no? Con esta moral victoriana, donde había una gran demanda, un gran mandato, sobre todo en la mujer, de reprimir los deseos sexuales, de considerar a los deseos sexuales como algo malo, como algo prohibido. Bien, entonces nos dice Viktor Frankl, cuando Freud escribió su teoría, era otro contexto sociocultural, donde de alguna manera la represión de las emociones sexuales sí eran predominantes. En cambio, nos dice Viktor Frankl, a partir de la década de 1950,
la sexualidad ya no es tan reprimida, ya hay mayor aceptación de la sexualidad del ser humano. Entonces nos dice, la frustración sexual de la cual nos hablaba Freud a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, esa frustración sexual ya no nos sirve para explicar la neurosis. Ahora vamos a hablar de frustración espiritual. Fíjense qué interesante. Él de alguna manera hace este juego y compara estos dos términos y nos dice la frustración sexual ya no explica la neurosis porque actualmente en época de Víctor Frank ya no existe esa represión sexual en 1950, mediados del siglo XX, ya no existe esa represión sexual de principios del siglo XX. Por lo tanto, la frustración y la represión de las emociones sexuales ya no explica la neurosis. Lo que ahora va a explicar, nos dice Víctor Frank, la neurosis va a ser la frustración espiritual, o sea, la ausencia de un sentido y sobre todo en los jóvenes, ¿sí? Nos dice que en los jóvenes, en la juventud de mediados del siglo XX, ¿sí? El deseo de sentido se ve frustrado. O sea, el deseo de sentido es algo inherentemente humano. Sin embargo, lo que nos está diciendo que en mediados del siglo XX este deseo de sentido en el joven se comienza a sentir frustrado. O sea, la cultura empieza a ofrecer fantasías de conformismo de alguna manera y ya no ofrece la construcción de un sentido positivo. Entonces nos dice Víctor Frank que ya en la mitad del siglo XX el joven comienza a sentirse frustrado en la consecución y en la construcción de un sentido de vida. Bien, ¿y cuáles son los síntomas de esta frustración? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, lo que hablábamos hoy, el aburrimiento, ¿sí? Y el vacío existencial. Entonces nos dice Víctor Frank, a pesar de que la cultura ha acrecentado en bienes de confort, él lo llama confort, ¿no? Podríamos decir actualmente los denominamos más bienes de consumo, pero él en aquella época los denominaba de confort. A pesar de que la cultura ofrece este confort a los jóvenes, este confort de alguna manera los hace sentir aburridos y alimenta este vacío existencial. ¿Por qué? Porque el confort solo, vamos a los conceptos de hoy, porque el confort solo se orienta al placer y no a la felicidad, solo a la consecución de un placer que puede ser superficial, que puede ser momentáneo, pero que de alguna manera no otorga un sentido a la vida. Si avanzamos un poquito más en esta conferencia, Víctor Frank va a distinguir en dos tipos de neurosis. Bien, recuerden que estamos mediados del siglo XX, que en la teoría freudiana, el psicoanálisis freudiano era muy importante esto de explicar y entender las neurosis. Entonces, bueno, obviamente que todos estos autores, Adler, Víctor Frank, Carl Jung, todos son autores que también intentan conceptualizar la neurosis, ¿sí? No se alejan de ese interés y de esa motivación freudiana. Entonces Víctor Frank también conceptualiza la neurosis y nos dice que existen dos tipos de neurosis. Bien, las neurosis psicógenas, vuelvo a repetir, las neurosis psicógenas, ¿qué es psicógeno? O sea, las neurosis que tienen una causa en un conflicto psicológico. Entonces, las neurosis psicógenas son aquellas que encuentran su causa, su origen en un conflicto psíquico, que ya vimos con Freud, que tiene que ver generalmente con un conflicto psíquico de represión de la sexualidad humana. Bien, entonces él dice, existen este tipo de neurosis, no lo vamos a negar. Ya lo conceptualizó Sigmund Freud también en toda su obra, de manera excelente, magistral, las conceptualizaciones de Freud de la neurosis, porque bueno, Freud avanza sobre el concepto de neurosis a lo largo de toda su obra. No es esta una clase sobre psicoanálisis freudiano, pero bueno, tenemos que decir que el concepto de neurosis en Freud es un concepto sumamente trabajado, donde él va avanzando en toda esta conceptualización de neurosis desde sus primeras obras que tenían más que ver con el conflicto psíquico y los contenidos inconscientes a las últimas obras que nos hablaban más de este más allá del principio del placer. Bien, eso en Freud. Entonces, Víctor Frank nos dice, bueno, existen estas neurosis psicógenas, ¿bien? Las damos por aceptadas, de alguna manera. Sin embargo, él
le interesan otro tipo de neurosis que son las que él conceptualiza y que las denomina neurosis noógenas. Vuelvo a repetir, a este otro tipo de neurosis que él le da tanta importancia y que él conceptualiza, que podríamos decir es el concepto de Viktor Frankl, son las neurosis noógenas. Entonces, por un lado tenemos las neurosis psicógenas, ya conceptualizadas por el psicoanálisis freudiano, y ahora Viktor Frankl propone este nuevo concepto, esta nueva denominación de neurosis noógenas. ¿Bien? ¿De dónde proviene esto de noógena? Bueno, de espiritual, de existencial. ¿Sí? Entonces, las neurosis noógenas son aquellas que surgen por la ausencia de un sentido de vida. Esa es su explicación. Dice, no sé por qué estoy con psicosis. La neurosis noógena, nos dice Viktor Frankl, no es tanto un trastorno psicopatológico. Fíjense qué interesante. No es tanto un trastorno psicopatológico como sí la neurosis psicógena de Freud. La neurosis noógena nos habla más de una pobreza espiritual. Bien, es la consecuencia psíquica, la neurosis noógena, es la consecuencia psíquica de una profunda falta de sentido. Bien, entonces, la neurosis noógena es la consecuencia psíquica de una profunda falta de sentido, de una profunda ausencia de un sentido vital, de un sentido para vivir. Y aquí, ustedes lo van a leer en las conferencias, él nos habla de dos cuestiones muy interesantes. Una es la pérdida del instinto y otra es la pérdida de la moral, porque él de alguna manera quiere explicar por qué existe, por qué surge esta noción de neurosis noógena, ¿sí? Que tiene que ver con un estado psicológico de ausencia de sentido. Entonces nos va a decir Viktor Frankl que a lo largo de todo el siglo X, digamos, que a lo largo de la historia del hombre, ¿sí? En el hombre primitivo, por ejemplo, en el hombre primitivo, aquello que determinaba su conducta era el instinto, ¿bien? ¿No? Que ahora podemos hablar que los animales tienen instinto, pero en el hombre primitivo el instinto de supervivencia, ¿no? Que le obligaba a salir a cazar, a recolectar frutos, a protegerse de alguna situación amenazante. Entonces nos dice, al principio de la humanidad el hombre se guiaba por el instinto. Bueno, una vez que se construye culturalmente la civilización, ese instinto se fue desapareciendo el instinto, ¿bien? Los seres humanos no tenemos instinto, ¿bien? Tenemos psiquismo, tenemos inteligencia, estamos atravesados por el lenguaje, por la cultura, bueno, ese es otro tema. Pero perdimos el instinto, entonces ya no tenemos el instinto que nos dice qué hacer y qué no hacer. Cuando perdemos ese instinto, nos va a decir Viktor Frankl, sobre todo siglo XVIII, siglo XIX, surge la moral, los mandatos morales, los mandatos también religiosos. Y ahí el hombre, de alguna manera, el hombre, cuando me refiero a hombre, me refiero a la persona, a los y a las seres humanos, de alguna manera las personas también obtuvieron, ¿sí?, el sentido de su vida a través del cumplimiento del orden moral, a través del cumplimiento del mandato religioso. Entonces también encontraban cierta tranquilidad de sentido. Sin embargo, nos dice Viktor Frankl, en la cultura contemporánea, en la cultura del siglo XX, ni el instinto ni la moral ya le dicen a las personas por dónde tienen que orientar su vida. Bien, ustedes saben que con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera se ponen en crisis todos los valores del ser humano, se ponen en crisis los valores religiosos, los valores morales, los valores culturales, bien, entonces también Viktor Frankl escribe estos conceptos en un contexto, como yo les decía, en un contexto histórico de gran crisis de valores, ¿no? Los valores morales entran en crisis. El hombre es capaz de destruirse a sí mismo, al otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ante esto? ¿Qué pasa ante estas crisis de valores? Bien, entonces, Viktor Frankl nos dice, por eso surge la neurosis noógena, porque ya el hombre no encuentra ni en el instinto ni en la moral el mandato de su sentido. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, propone Viktor Frankl
que la persona debe construir su propio sentido. ¿Cómo construye su propio sentido? Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito sobre eso, ¿no? Pero vuelvo a repetir, entonces, Viktor Frankl, lo repito porque ustedes lo van a encontrar en el material bibliográfico y quiero que quede claro. Entonces, critica al reduccionismo en psicología, a la visión unilateral. Él es muy crítico del reduccionismo psicológico, ¿bien? Porque él incluye otros factores, ¿bien? Y nos dice que el sentimiento de falta de sentido, el sentido no se puede dar, nadie nos puede dar el sentido, bien, que el sentido se debe construir y por eso critica la moral, es muy crítico con los valores morales, porque el valor moral que es, la moral que es, bien, son aquellos parámetros aceptados por un entorno cultural, aquellos parámetros de conducta aceptados por un entorno sociocultural. Bien, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe pensar? ¿Qué es lo que se debe sentir? Y él critica esto, ¿no? La moral no nos puede dar el sentido de nuestra existencia. El sentido de nuestra existencia debe ser un sentido construido individualmente, pero en vínculo con la comunidad. Bien. Esto es como muy filosófico el planteo de Viktor Frankl. Y nos dice, bueno, ahora sí vamos a esto que muchas veces en clase nos preguntamos, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se construye el sentido? ¿Cómo se encuentra el sentido? ¿Por dónde va esto del sentido? Dicho así teóricamente es tan fácil esto de encontrar el sentido. ¿Cómo hacemos con los jóvenes para orientarlos, ¿no? Sobre todo en los profesionales de la salud, en los profesionales de la educación, que estamos en contacto con niños, con jóvenes, cómo hacer para orientar esta construcción de sentido. Entonces nos dice Viktor Frankl, el sentido solo se puede construir, ¿sí? Que no se puede encontrar, que solo es una construcción individual, que es un enigma, también lo llama, y que debemos encontrar el sentido de este enigma. ¿Y cómo se construye el sentido? Bueno, aquí nos ponemos un poquito más metapsicológicos y nos dice, y otra diferencia vamos a marcar aquí con el psicoanálisis freudiano, nos dice, se construye a través de la conciencia. Bien, no nos habla de inconsciente, no nos habla no nos habla de ello, sino que para este autor lo más importante en la construcción de la personalidad es la conciencia, ¿sí? Dice que es la conciencia el órgano de sentido, que el sentido subjetivo se construye de forma consciente. Bien, la conciencia guía a las personas en la búsqueda de sentido. Vuelvo a repetir, la conciencia es la instancia o el órgano del sentido. ¿Y qué es? Es la capacidad de descubrir el sentido único y particular de cada situación. ¿Qué es la conciencia para Viktor Frankl? Es la capacidad de las personas de encontrar, de construir el sentido único, singular de cada situación. Y que muchas veces ese sentido único y singular de cada situación se encuentra latente. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto de que se encuentra latente? Fíjense que acá tendríamos que, desde el punto de vista teórico, pensarlo muy bien, porque si este sentido se encuentra latente, pero nos dice que es la conciencia el órgano de sentido y quién va a construir ese sentido, bueno, entonces la conciencia a partir de la reflexión y del diálogo con el terapeuta es como va a otorgarle, ¿sí? Y va a construir este sentido que estaba latente, ¿sí? Es como una construcción y una búsqueda de este sentido latente. ¿Y por qué está latente? Porque nos va a decir que en cada situación cotidiana, ¿bien? Porque la búsqueda del sentido para Viktor Frankl puede ser una búsqueda como muy teórica, bien, pero también es una búsqueda práctica, ¿no? Él nos dice que en la vida cotidiana todos debemos encontrar el sentido de todas las situaciones vitales que vivimos, ¿bien? Y este sentido tiene que ver con la realización personal, pero también tiene que ver con el vínculo con el otro. Pero está en nuestra vida cotidiana, el sentido latente de todas las situaciones que vivimos en la vida cotidiana. Por eso nos dice que es la conciencia el órgano del sentido o la instancia, porque órgano suena muy biologicista, la traducción es órgano, pero podría sonar muy biologicista, sabemos que la conciencia es una instancia psíquica que obviamente que
que no está localizada en ninguna parte del cuerpo, obviamente que sí, el sustrato que la sustenta es el cerebro, ¿bien? Porque a veces decimos, bueno, son instancias psíquicas, la conciencia, el inconsciente, sí, pero tienen un sustrato biológico que es el cerebro, pero sin embargo se manifiesta en toda nuestra conducta. Por eso decimos la conciencia no la podemos ubicar en un lugar del cuerpo, se manifiesta en toda nuestra conducta. ¿Se acuerdan cuando leíamos a Blecher que nos decía que la conducta está compuesta por diferentes áreas? Bueno, es importante que a esta altura de la asignatura podamos vincular algunos conceptos. Bien, todas las teorías que venimos trabajando hasta ahora son teorías sumamente diferentes, pero que tenemos que tratar de encontrar alguna articulación, por lo menos tratar de pensar de qué forma conceptualiza cada autor. Bien, nos habla al final, para ya ir finalizando la clase, nos habla al final de la conferencia, fíjense qué importante, nos habla mucho del rol de la educación, me gusta a mí destacar esto, ¿no? Antes de hablar de la terapia, que ya vamos a llegar, vamos a hablar de la educación y nos dice que la educación no solo debe proporcionar conocimiento, fíjense que en esto también es muy innovador, ¿no? Ya se acerca a la pedagogía constructivista. Nos dice que la educación no solo debe ser una transmisión de conocimientos, sino que debe ayudar a la conciencia en construir el sentido. ¡Qué importante! Entonces, la educación, el sistema educativo, la figura, el rol del docente tiene que ver y tiene un valor importante en el apoyo de la construcción de un sentido a través de la conciencia. Ese es el valor de la educación. Pero ahora llegamos al valor de la terapia. Y Viktor Frankl, al igual que Freud, elabora, podríamos decir que la psicología existencial de Viktor Frankl tiene como dos vertientes. Una es la teórica, que es la que vimos hasta aquí, que son los conceptos, bien, y que sabemos que este concepto fundamental es la búsqueda de sentido, y otra es la vertiente clínica terapéutica. Y esta vertiente clínica terapéutica se denomina logoterapia, que yo creo que lo han escuchado nombrar porque, bueno, se escucha, digamos, es bastante conocido este concepto de logoterapia. ¿Y qué es la logoterapia? Bien, bueno, la logoterapia es el dispositivo o el tratamiento terapéutico que se basa en el análisis existencial. Vuelvo a repetir, la logoterapia es el dispositivo o el tratamiento terapéutico que se basa en el análisis existencial, o sea, en la teoría de Viktor Frankl. Y nos dice que la logoterapia debe ayudar a los y las pacientes a encontrar un sentido, a construir un sentido a través de la reflexión consciente, ¿sí? Dice que no se le puede dar el sentido a los pacientes, ¿sí? Porque el sentido es una construcción consciente, sin embargo dice que es muy importante que el terapeuta refuerce y motive a las y los pacientes en la búsqueda de un sentido, en la construcción de un sentido, que el terapeuta, la terapia, ¿sí? le debe de alguna manera brindar esta seguridad de que existe y que se puede construir un sentido, incluso en situaciones de adversidad, porque esto es muy importante mencionarlo en la terapia de Viktor Frankl. Bien. Entonces nos dice que cuando se viven situaciones de sufrimiento, de adversidad, justamente el sentido, construir un sentido a esa situación de adversidad, es darle al sufrimiento otro plano. Bien, podríamos pensar, bueno, la teoría de Viktor Frankl es una teoría que es importante para el desarrollo de la personalidad, para el desarrollo humano, pero también es importante para el trabajo sobre las neurosis, sobre la neurosis noógena, que es la neurosis por falta de sentido. Entonces, este abordaje terapéutico que él propone se denomina logoterapia, que tiene que ver con el acompañamiento en la construcción que la conciencia haga de un sentido de vida. Y que ese sentido de vida se debe construir a pesar de las adversidades. E incluso en las adversidades es donde se puede construir un sentido a esa adversidad y darle al sufrimiento, ¿sí?, otro plano. Por último, quisiera, para que ustedes lo puedan relacionar a esto,
que el concepto de resiliencia, que lo estamos escuchando tanto ahora que estamos viviendo la pandemia del coronavirus, bien, hemos escuchado en muchas conferencias de psicólogos, de filósofos, de consultores, hemos escuchado mucho el concepto de resiliencia, que tiene que ver con poder construir un aprendizaje en situaciones de adversidad, y hemos escuchado mucho esto que se dice de que de esta situación de pandemia, de esta situación de crisis, tenemos que construir algún tipo de aprendizaje individual y colectivo. Yo estoy de acuerdo con eso. Y el concepto de resiliencia, ¿no? Es el que se está usando mucho. Bueno, entonces el concepto de resiliencia justamente se basa en la teoría de Viktor Frankl, ¿sí? Que podríamos decir que, bueno, Viktor Frankl fue un resiliente, ¿no? Muchos dicen que Viktor Frankl fue psicólogo, fue filósofo, pero que fue un héroe, ¿no? Porque logra sobrevivir al holocausto y logra y elabora esta teoría, que es lo que es su legado a la humanidad y por lo tanto el sentido de su vida. ¿Se entiende? El sentido de la vida de Viktor Frank fue su legado, que es su obra, su teoría y la logoterapia. Bien, y se relaciona con el concepto de resiliencia. Bueno, damos por finalizada la clase de hoy. Espero que se hayan entendido los conceptos. De todos modos, como siempre les comento, nos encontramos en el foro de la plataforma para poder trabajar dudas e inquietudes. Adiós.